paso la palabra a Jerónimo Hinojosa, que nos va a hablar un poco también de movilidad sostenible en el Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, buenas tardes. Es un poquito tarde, voy a ir un poco rápido. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Valencia la invitación para participar en este foro, en particular a Ramón, por invitar a la red y para que celebre este comité técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes en abierto. Normalmente este comité se celebra de forma cerrada para las ciudades, con lo cual es una oportunidad que no siempre tenemos. Y quería puntualizar dos cosas. La primera es la reivindicación que quiero hacer del trabajo, el valor del trabajo en red. Participamos desde los ayuntamientos en múltiples redes, lo cual al final realmente nos da una visión de conjunto de hacia dónde podemos dirigirnos para mejorar en eficiencia, en calidad de servicio, en innovación de servicio público. Yo profesionalmente vengo del sector privado, llevo relativamente muy poco tiempo en la administración pública y aprovecho también para agradecer a Red.es el trabajo que hace de coordinador necesario, de árbitro para todo el tema de iniciativas que tienen que ver con la incorporación de las tecnologías de la información en la administración pública. Y volviendo un poco al tema este del sector privado, sector público, cuando entras a trabajar en el sector público te das cuenta de un mogollón de problemáticas, de obstáculos que te encuentras a la hora de lanzar adelante cualquier iniciativa, cualquier proyecto, por pequeño que sea. De ahí la importancia de trabajar en red, de ahí la importancia de aprender de otras ciudades, de ahí la importancia de coger el valor añadido y los resultados obtenidos por otras ciudades, como ha mostrado con muy buen criterio tanto, por ejemplo, en el tema de las rutas escolares Manuel, en Torrent, o Carlos en Rivas, Valencia, Rivas, Coruña, Torrent, sois nuestros faros, sois nuestros referentes. He preparado una presentación un poco larga, con lo cual no voy a entrar en... déjame para pasarlas. No, voy a obviar un poco la parte un poco de Valladolid en cuanto a información general. Solo voy a dar una pincelada. Nuestro aprendizaje, nuestra curva de aprendizaje ha sido ir haciendo pasitos cortos, pero hacer. Y es lo que nos está llevando a conseguir resultados. No marcarnos demasiadas metas a largo plazo ni grandes objetivos, sino ir dando pasitos cortitos, pero firmes. Entonces, en cuanto al tema de planes estratégicos, proyectos de innovación y demás, tenéis la presentación a vuestra disposición y mi correo electrónico al final para cualquier aclaración. Y voy a centrar un poco en dos conceptos el tema de la presentación. El primero es un poco la necesidad de organizarnos por temáticas dentro de REDCI. En concreto, en el grupo de trabajo 4 decidimos organizarnos en 3 subgrupos de trabajo para tocar temas que son un poco transversales a todas las ciudades, porque al final, en cualquier vertical, cada ciudad tiene que prestar básicamente los mismos servicios a sus ciudadanos. Entonces, lo más inteligente es compartir esfuerzos en aquellas líneas de trabajo en las que, de alguna manera, somos líderes cada ciudad. Alineó este comentario con la aportación de Jordi para el Smart City Expo World Congress de noviembre. No tiene sentido, si estamos trabajando en una aplicación que es reutilizable como Sentilo, que todos desarrollemos sobre Sentilo lo mismo. Y entonces, en este sentido, pues está bien comentar pues, qué línea o qué necesidades tenemos. Podéis ver ahí un poco su grupo de trabajo, plataforma inteligente de infraestructuras, eficiencia y sostenibilidad, políticas de regulación y normativa. Eso en cuanto al grupo de trabajo. Valladolid, bueno, vais a tener un poco la presentación. Tiene un ecosistema de innovación que es bastante interesante porque tenemos una de las universidades más antiguas de España, tenemos un ecosistema de empresas innovadoras bastante potente, hay un polo industrial en el sector de automoción, en fin, dentro de que es una ciudad de tamaño pequeño e histórico, con una pirámide poblacional muy envejecida, tenemos un poco también nuestras fortalezas. Bueno, aquí hay una evolución un poco de las diferentes fases de proyectos a nivel de
diferentes tipologías de convocatorias y de proyectos que se han desarrollado en la ciudad. Me centraré luego en 2 o en 3. Actualmente estamos arrancando justo este último semestre de 2019 en nuestro proyecto de ciudad inteligente. Para que tengáis un poco una visión de conjunto, la iniciativa que nosotros ganamos en 2016 está entrando en producción, está iniciando, está arrancando en este segundo semestre de 2019. La segunda convocatoria de ciudades inteligentes se publicó en 2015, se concedió el proyecto en el 16 y hasta el 19 no hemos sido capaces de arrancarlo. Para que entendáis un poco la complejidad de este tipo de proyectos, o al menos la que nos está costando a nosotros arrancarlo. Y voy a centrarme ahora en una solución en la que creo que podemos aportar algo de conocimiento, porque estamos, entiendo que bastante avanzados, que tiene que ver con la implantación de la red de recarga pública de vehículo eléctrico. A ver, vamos por aquí. Pasamos. Vale, os voy a poner un vídeo de este proyecto Remo Urban, que ha sido un poco el antes y el después de la movilidad eléctrica en Valladolid. Marcha acciones integradas en favor del uso del vehículo eléctrico como respuesta a los desafíos que plantean la contaminación urbana y el cambio climático. El proyecto Remo Urban nos ha convertido en ciudad demostradora de soluciones urbanas de movilidad eléctrica y generadora de modelos de desplazamiento replicables. Uno de los pilares de la movilidad eléctrica ha sido la red pública municipal de puntos de recarga, que llegará a los 63 en el año 2020. En 2017 se han instalado nuevos equipos, incrementando la potencia convencional y añadiendo puntos de recarga rápida y semirrápida. El compromiso de reducción de emisiones de CO2 a través del transporte público se ha plasmado en la electrificación de la línea 7 de autobuses urbanos, la primera del país. Un sistema de recarga ultrarrápida permite poner a punto las baterías a través de los denominados pantógrafos. El programa de incentivos económicos a la cesión de datos de vehículos eléctricos ha sido el último hito en torno a la movilidad verde en Valladolid. La iniciativa, igualmente pionera en España, trata de impulsar la adopción del transporte eléctrico entre el sector del taxi, las empresas de reparto de última milla urbana, empresas y profesionales con alta movilidad, así como en hoteles, gasolineras, grandes superficies y centros logísticos que instalen puntos de recarga eléctrica. La monitorización de vehículos y puntos de recarga nos permitirá establecer modelos de movilidad sostenible y apoyará el cambio de mentalidad entre los ciudadanos en favor de las energías limpias. La Oficina del Vehículo Eléctrico coordina estas y otras medidas, como el uso cada vez más extendido de vehículos eléctricos dentro de la flota municipal. La OVE expide además los distintivos especiales que autorizan el estacionamiento gratuito en las zonas hora a los vehículos eléctricos. En Valladolid, innovamos y respondemos a los retos de nuestro tiempo buscando nuevos modelos de desplazamiento más ecológicos, eficientes y responsables. La sostenibilidad es nuestro motor. Vale, os habéis visto un poco un vídeo del proyecto Remo Urban. Digamos que esa ha sido la segunda fase de nuestro plan de implantación de las soluciones de electromovilidad en Valladolid. Y ahora nos encontramos, fruto del proyecto de ciudad inteligente que tenemos con Re.es, que se llama S2City. Al final veremos una slide de este proyecto. Vehículo eléctrico va a ser un ámbito que se va a integrar dentro de ese proyecto mayor para integrarse como un ámbito de la tarjeta de servicio multiámbito de Valladolid, que además va a estar virtualizada. De manera que al tiempo el ayuntamiento va a ser operador del sistema de recarga pública eléctrica, pero se prevé que tengamos un sistema en modalidad de gestión indirecta de servicio. Entonces, es un poco lo que quería poner en valor hoy en relativo con la normalización. Por concluir el tema del estado de Remo Urban, si vemos un poco esta slide, tenemos un poco la situación actual de puntos de recarga,
puntos de recarga privada y pública, vehículos que tenemos en la ciudad de Valladolid identificados, la flota municipal de vehículos eléctricos, la línea 7 con hasta 11 autobuses, se compraron 5 dentro del proyecto Remo Urban, pero luego otros 6 más. Algunas cifras, estamos hablando de ODS y de cumplimiento. Detrás de esto hay un sistema ITC que recoge información y nos permite auditar cuál está siendo la evolución o el impacto en la ciudad. Algunas cifras que os puedo dar es que se ha ahorrado más de 64.000, se ha recargado más de 64.000 kilovatios hora. Se han desplazado, se han realizado unos 400.000 kilómetros a través de estos vehículos eléctricos durante el año 2018 y se han ahorrado unas 72.842 toneladas de CO2. Por centrar un poco el modelo de gestión, y aquí quiero entrar ya en detalles más técnicos, la idea, el modelo de gestión que tenemos ahora es que hay pues una red de puntos de recarga, hay un operador que es Iberdrola, es socio del proyecto Remo Urban, y hay un centro de control del sistema de recarga, a través del cual se presta en esta segunda fase el servicio. Lo que nos sucede cuando nos planteamos una evolución de ese sistema a una tercera fase es que el ayuntamiento quiere también tener acceso a esos puntos de recarga. Y aunque tengamos un modelo de gestión de carga en modo de gestión indirecta del servicio, no queremos dejar de tener información, por un lado, y en segundo lugar, intentamos que sea transparente la parte de operación de los puntos de recarga del modelo de gestión que haya detrás. Roberto en Rivas, cuando sacó el pliego que ganó Electromaps, realmente ellos tienen acceso a toda la información del sistema. Nosotros con el proyecto Remo Urban no la tenemos y la queremos tener. Por eso planteamos el tema este. Y entramos en la parte de interoperabilidad y la necesaria estandarización. Estamos en un foro de estandarización y aquí pues bueno, tenéis un poco las definiciones de esto. Entramos un poco en por qué es tan necesario la adopción por parte de la Administración de estándares. Porque si viene alguien de Alemania a cargar en Valladolid o en Rivas, no se entiende necesario que tenga que descargarse una aplicación de Endesa, una de Iberdrola, otra de Electromaps. Entonces, entre plataformas, el objetivo es que los operadores de servicios y los operadores de las plataformas sean interoperables. Y para eso, nosotros estamos trabajando con estándares comunes, como es OCPI y OCPP, para el tema de la integración, por un lado, entre el gestor, el operador, con el cual luego vamos a llevar la parte de operación de nuestros puntos de recarga pública, y la parte de gestión del servicio, de quién y cómo se accede a una recarga, a una sesión de recarga de un vehículo eléctrico, ¿vale? Todo esto, mañana entraremos un poco más en detalle y aquí, bueno, como me queda muy poco tiempo, solicitaré tiempo para ampliarlo mañana. Es totalmente necesario el que tengamos claro a nivel de administración que no estamos solos en el mundo, que no podemos desarrollar un sistema sin tener en cuenta la situación de estandarización y la necesaria adopción de estándares nacionales e internacionales. Y ahí el esfuerzo de AENOR, CTN 178, etcétera. ¿Para qué? Para poder, entre otras cosas, seguir teniendo la información, que va a ser los datos, el petróleo del futuro, y tener el control del servicio. No olvidemos que hemos pasado por una fase, yo no las he conocido, pero indirectamente sí, de modelos de gestión o de gobierno de servicios en modo gerencial, de manera que se externalizaba todo y eran empresas terceras las que al final tenían el control. Y hoy en día el gobierno abierto exige que la administración tenga el control de su información y es necesaria una colaboración público-privada orientada al tema de reutilización, de interoperabilidad, etcétera, y de transparencia. Y con esto concluyo. Estoy a vuestra disposición luego si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias por vuestra concreción, muy amables.